Partir. Listo. Bien, vamos a partir entonces. Haces esto todo el tiempo. Entonces, a modo de introducción, solo quería detallar brevemente cuáles son las terapias que en general, las herramientas que en general tenemos para tratar a los pacientes con cáncer. Ustedes saben, las tres principales herramientas son la cirugía, la radioterapia, sobre todo para tratar tumores localizados, y tenemos también por otro lado las terapias sistémicas, que tienen la ventaja, como dice el nombre, que pueden, en general llegan a todos los tejidos. Y dentro de las terapias sistémicas tenemos em, tres grandes tipos de tratamiento. Tenemos las terapias citotóxicas, o también llamadas quimioterapia, tenemos inmunoterapias y tenemos también lo que conocemos como terapias biológicas o terapias target. Denme un segundo que necesito correr. Ahí sí. Entonces, eh, hay algunas diferencias que es importante recordar. Las quimioterapias tradicionales actúan principalmente en el ciclo celular, afectan principalmente a las células de rápida división. Y por eso es que uno ve muchas veces que los pacientes tienen efectos adversos, por ejemplo, en las mucosas, caída del pelo, síntomas gastrointestinales, efectos en la médula ósea, ¿verdad? Como anemia, trombocitopenia, neutropenia, porque en realidad, de nuevo, afectan a todas las células que se dividen rápidamente. Por otra parte, y aquí me gustaría comentar nomás que a nivel de los tumores del sistema nervioso central tenemos ciertas dificultades, y es que ustedes saben muy bien que el encéfalo está protegido por la barrera hematoencefálica. Y por ese motivo es que muchas de las quimioterapias no llegan bien, no alcanzan buenos niveles a nivel encefálico y no son tan útiles. Entonces, ¿existen quimioterapias para los tumores del sistema nervioso central? Sí, sí existen, pero su rol es mucho más limitado. Tenemos también, por otra parte, las inmunoterapias, que más que atacar directamente el tumor, lo que buscan es potenciar al sistema inmune para que reconozca el tumor y se defienda. Aquí quizás ustedes han escuchado hablar de los famosos inhibidores de checkpoint, que han demostrado excelentes resultados, por ejemplo, en el tratamiento, sobre todo de melanoma, también algunos tipos de cáncer pulmonar, etcétera. Y son terapias que en definitiva han revolucionado la oncología. Y por último, tenemos las terapias biológicas o terapias target. Ustedes saben que ciertos tumores eh, expresan ciertas vías moleculares que son críticas para el crecimiento y el desarrollo del tumor. Y por lo tanto, si uno es capaz de bloquear selectivamente esa vía alterada, podría atacar el tumor en forma más selectiva y, en teoría, sin producir tantos efectos secundarios. ¿Mm? Em, y esto, de nuevo, ha sido una gran revolución en el tratamiento de las terapias de los tumores, tanto a nivel sistémico como en tumores del sistema nervioso central. Ahora, es bien importante reconocer que tradicionalmente la mayoría de los tumores del sistema nervioso central se clasificaban solo en base a histología y quizá algunos pocos marcadores moleculares, pero en vista de todo este boom que han tenido esta terapia y de la importancia que tiene reconocer cuáles tumores sobreexpresan estas vías, y potencialmente abren blancos terapéuticos, es que la última clasificación de la OMS, que fue publicada en el 2021, incorpora mucho más estos marcadores, estas alteraciones moleculares, y enfatiza que son muy importantes para el diagnóstico y para el pronóstico. Obviamente aquí no todo es cirugía, no todo es radioterapia ni quimioterapia. También es súper importante enfocarse en el tratamiento de los síntomas. Muchos de estos pacientes viven complejas situaciones sociales, psicológicas, es, y por eso es muy importante trabajar en equipo con otros especialistas de salud mental, de em, cuidados paliativos, trabajo social, etcétera. Pero en esta presentación nos vamos a centrar principalmente en las terapias sistémicas, que son las que han habido, por supuesto, avances también en la radioterapia y en la cirugía,
pero en particular vamos a centrarnos en la terapia sistémica y en particular vamos a centrarnos en los nuevos tratamientos que tenemos hoy en día para los pacientes con gliomas. ¿Y por qué? La vez pasada, en la clase anterior, nosotros hablamos un poco que los meningiomas son de los tumores más frecuentes, seguidos por los tumores hipofisiarios. La inmensa mayoría de estos casos son tumores benignos y en general en estos dos tipos de tumores la mayoría de las veces no se tratan con terapia sistémica ni quimioterapia. En general basta con la cirugía o a veces se usa radioterapia, pero las terapias sistémicas tienen un rol mucho, mucho más limitado. En cambio, en los tumores malignos del sistema nervioso central, siendo los gliomas los más frecuentes, sí han habido algunos avances que me gustaría compartir con ustedes. Y esto es el típico gráfico que se pone en las presentaciones. Y aquí vemos, si buscamos en PubMed, em, por ejemplo, cuál ha sido el número de publicaciones sobre terapias target o inmunoterapia en los gliomas, vemos cómo se ha disparado significativamente en los últimos 10, sobre todo en los últimos 5 años. Entonces, antes de entrar en detalle en las distintas terapias sistémicas para los distintos gliomas, me gustaría discutir algunos principios sobre el tratamiento de estos tumores en nuestra área. Y al igual que la vez pasada, para tratar de hacerlo un poco más interactivo, me gustaría hacer una, una especie de encuesta de votación, veamos. ¿Quiere Hay que cambiar compartir la como pantalla, ¿verdad? el QR? No, no se ve. Se ve el PPT. ¿Se ve el ¿Podría PPT dejar de todavía? compartir? Ah, Sí, sí, puede como entonces dejar de eso voy a hacer. compartir y sí, y elegir compartir otra pestaña. Y ver Sí, ahí sí. la, la pregunta, ok. Y aquí arriba, bueno, ustedes se meten a menti.com y aquí arriba está el código 58816124. Y la pregunta es, con respecto al tratamiento de los gliomas, para tener una idea de cuáles son sus conocimientos, la idea es que sean la verdadera, si es que los gliomas son curables o no, si es que siempre se debe priorizar la eficacia por sobre los efectos adversos, y la última pregunta sería si es que la radioterapia se asocia o no a trastornos cognitivos. Hay una clara tendencia, ¿sí? Aunque hay algunas personas que opinan que siempre se tiene que priorizar la eficacia por sobre los efectos adversos. ¿M? Vamos a esperar, hay unas 40 personas más o menos que están conectadas a la votación. Ya, claramente hay una tendencia, ¿sí? Vamos a revisar estos tres temas, estos tres puntos en las siguientes diapositivas. Entonces voy a volver a compartir. Entonces, aquí en este gráfico, este es un estudio que se publicó recientemente que analiza la sobrevida en distintos tipos de gliomas en las personas menores de 40 años. ¿M? En verde tenemos los gliomas de tipo pediátrico de bajo grado y ustedes ven cómo aquí, fíjese la escala, estamos hablando, esto está medido en años y sobre el 90% de los pacientes, o sobre el 80, sobre el 80% de los pacientes alcanza sobrevida sobre 15, 20 años. ¿M? O sea, este grupo de tumores en particular tiene una excelente sobrevida, un excelente pronóstico a largo plazo. E incluso, vamos a ver más detalle más adelante, pero son potencialmente curables. El extremo opuesto serían los gliomas de alto grado, ya sea que se ven graficados acá con la línea naranja o con el rosado. Y aquí ven cómo el pronóstico es claramente mucho peor. Son pocos pacientes los que sobreviven más de 5 años. Y entre medio, en las líneas celeste y azul, tenemos los gliomas IDH mutantes.
Pero un segundito. Es difícil esto hacer presentaciones desde la casa con niños. Eh, y aquí los gliomas IDH mutantes tienen mejor pronóstico, por supuesto, que los gliomas de alto grado, aunque un poquito peor pronóstico que los gliomas de tipo pediátrico. Y estos en general se consideran tumores incurables. Ustedes recuerdan también de la presentación anterior que los gliomas IDH mutantes los clasificamos en oligodendrogliomas y astrocitomas. Los oligodendrogliomas tienen mucho mejor pronóstico. Pero aquí el mensaje que les quería dejar es que, y ustedes respondieron muy bien, que algunos gliomas sí son curables, otros no son curables, como quizás los IDH mutados o los de alto grado, pero en algunos escenarios en particular, los pacientes sí pueden tener sobrevidas prolongadas. Y esto es muy importante, creo que también lo mencioné en la presentación anterior, pero tenemos que quitarnos el estigma de que todos los pacientes con tumores cerebrales van a vivir 2 o 3 meses. Eso no es cierto, por supuesto. Ahora, tradicionalmente, en los gliomas de alto grado, agresivos, que tienen peor pronóstico, en general usamos todas nuestras herramientas disponibles. Se hace la cirugía, se reseca lo que más se pueda resecar. Después a los pacientes se les administra radioterapia y también quimioterapia, dependiendo un poco del tipo del tumor. Algunos tumores son más sensibles que otros, pero en general usamos los tres tratamientos. En cambio, en los gliomas de bajo grado, lo tradicional es que si es que uno ve que la lesión es pequeña, a veces incluso puede solo observarlo, si el paciente tiene muchos síntomas o uno en el seguimiento ve que el tumor empieza a crecer o quizás no es tan grande pero está produciendo hidrocefalia, está mal ubicado, en general en estos casos uno pasa a la cirugía y a veces la cirugía es suficiente. Incluso ya sea resecando tumor por completo o haciendo resecciones parciales, muchas veces eso basta para controlar la enfermedad y en general se reserva la radioterapia o la quimioterapia en caso de que el tumor siga creciendo o siga produciendo síntomas. Eso sería como el enfrentamiento tradicional. En los gliomas de alto grado somos más agresivos, en los gliomas de bajo grado vamos más pausadamente. Pero aquí hay un problema y es que sobre todo la radioterapia puede tener grandes consecuencias en el largo plazo. Y este, por ejemplo, uno de los muchos casos publicados, que de los pacientes dados con radioterapia y que después, a los 7 10 años, empieza a desarrollar esta leucoencefalopatía. Los trastornos cognitivos, por supuesto, son súper invalidantes. También pueden haber otros tipos de consecuencias en largo plazo, trastornos endocrinos, si es que la irradiación pasa cerca del eje hipotalámico hipoficiario, trastornos vasculares, pueden haber neoplasias inducidas por la radiación, etcétera. Y estas consecuencias, estos efectos tardíos de la radioterapia, por supuesto que son relevantes en todos los pacientes, pero son especialmente relevantes en los pacientes jóvenes que tienen más años por vivir. Y el gran problema que tenemos es que son justamente los pacientes jóvenes los que tienen estos tumores de bajo grado. Entonces, es bien problemático tener un paciente joven con un tumor de bajo grado que a pesar de la cirugía sigue con síntomas. Llegar a indicarle radioterapia, hay que pensarlo bien porque efectivamente podrían haber varias consecuencias en largo plazo. Y también hay que considerar qué es lo que buscan los pacientes. Y esto está bien estudiado y hay varias encuestas que en general los pacientes priorizan mantenerse funcionales. Estamos hablando de tumores del sistema nervioso central, tumores neurológicos, que claramente los tumores cuando crecen eh, pueden ser muy discapacitantes, pero los tratamientos, si que se complican, también pueden generar cierta discapacidad. Y los pacientes en general priorizan mantener su funcionalidad, aunque signifique vivir menos. Le importa mucho preservar sus capacidades cognitivas y su capacidad también de motora y de realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Le interesa mucho mantenerse independiente. Y por eso es que hoy en día el enfoque que tenemos es tratar de prolongar la sobrevida lo máximo posible, pero con la menor toxicidad posible. Entonces, probablemente este sería también otro resumen en un paciente que pensamos que tiene un tumor de bajo riesgo, que va a vivir muchos años, un tumor que no es tan agresivo, la prioridad va a ser minimizar la toxicidad. En cambio, quizás en los pacientes con tumores más agresivos, que quizás no van a alcanzar a desarrollar esos efectos adversos,
probablemente tenemos que tratar de maximizar la eficacia. Obviamente también es modulado por las preferencias del paciente. A veces uno ve pacientes con tumores quizás no son tan agresivos, pero ellos quieren tener un tratamiento agresivo porque su prioridad absoluta es vivir más. En cambio, hay pacientes que prefieren privilegiar la calidad de vida por sobre los efectos adversos. ¿Qué es un tumor de bajo riesgo? ¿Qué es un tumor de alto riesgo? Es un área de investigación y constantemente vamos encontrando nuevos datos, nuevos marcadores moleculares que nos ayudan a predecir cuáles tumores se van a comportar mejor, cuáles peor, y según eso vamos actualizándonos y tomando nuevas decisiones. Entonces, si pudiéramos graficar el espectro de agresividad, tenemos de nuevo un poco el gráfico que les mostré antes. Los gliomas pediátricos de bajo grado son en general menos agresivos. En el otro extremo tenemos los glioblastomas o los gliomas pediátricos de alto grado. Y al medio, de pronóstico intermedio, tenemos los gliomas IDH mutados. Los primeros son potencialmente curables, en cambio los gliomas IDH mutados y los gliomas de alto grado son incurables. Los pacientes pueden vivir algunos mucho tiempo, pero inevitablemente en algún momento el tumor va a progresar y vamos a tener que eh, ofrecerle nuevas terapias al paciente. Entonces, el paradigma actual de los gliomas de alto grado es similar a lo que les comenté antes, un tratamiento agresivo con cirugía, radioterapia, quimioterapia. Y aquí viene la parte interesante, que en los gliomas de bajo grado, seguimos, em, si que son pequeños, no producen síntomas, no han crecido mucho en el tiempo, podemos observarlo o, en caso contrario, ofrecerles cirugía. Pero lo interesante es que en caso de progresión, hoy en día tenemos nuevas herramientas como son las terapias target que vamos a detallar más adelante y con eso uno se puede evitar quimioterapias que son peor toleradas, se puede evitar a veces la radioterapia y reservar estas dos herramientas que son en general un poco más tóxicas solo en caso de que los primeros tratamientos no funcionen. Entonces la gracia es que hoy en día tenemos más herramientas para tratar los tumores, en particular, algo que es particularmente relevante para las personas jóvenes con gliomas de bajo grado que van a vivir muchos años. Entonces, ya entrando un poco en los tumores en específico, quería partir con el glioblastoma. Y también aquí les voy a hacer una pregunta. Así que, aquí está. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento postquirúrgico estándar de glioblastoma? ¿Cómo ya, lo operamos, sacamos lo que se puede? La idea es sacar lo que sea máximamente seguro, ¿verdad? Em, la idea no es dejar al paciente con un déficit. Pero ¿qué hacemos después? En general lo tratamos solo con radioterapia. Yo les comenté antes que en general tratamos de usar todas las herramientas, pero la quimioterapia para estos tumores es efectiva. Si es que no es efectiva, usamos solo radio. ¿Qué tipo de quimioterapia usamos? ¿Es una intravenosa? ¿Es una quimioterapia oral? Eh, y lamentablemente este es el tumor primario maligno más frecuente que existe. Entonces, lo más probable es que si trabaja en el área en el hospital, el área de la neurociencia, eh, les va a tocar ver estos pacientes en algún momento y a ver si... Y aquí la respuesta correcta es, habitualmente le ofrecemos radioterapia y una quimioterapia oral. Sigamos entonces con la presentación. El glioblastoma recordemos que los tumores del sistema nervioso central se clasifican en grado 1 a 4, los gliomas. Entonces, siendo el 4 el más agresivo, el glioblastoma es un tumor grado 4 difuso. Esto quiere decir que infiltra el tejido cerebral y por lo tanto, incluso aunque nosotros logremos resecar por completo toda la masa visible en el pabellón, toda la masa que uno ve en la resonancia, en la imagen, uno sabe que igual hay
células infiltrando el resto del encéfalo. Y por eso es que tenemos que ofrecer tratamientos complementarios con radioterapia, habitualmente con un margen, para tratar no solo la cavidad quirúrgica, sino también el tejido adyacente, y también con quimioterapia. Estos tumores no tienen esta mutación IDH y afectan en general a los adultos mayores. Por supuesto que pueden verse en jóvenes, pero tiende a ser más frecuente después de los 60 años. Y a pesar de que la presentación se llama nuevos tratamientos, lamentablemente en este tipo de tumores no han habido tantos cambios en los últimos 20 años. Es un tumor extremadamente agresivo y difícil de tratar. Em, Ahora, ¿cuál sería el tratamiento habitual después de la cirugía máxima, o sea, lo máximo que se puede resecar? Uno de estos pacientes le ofrece, son dos fases de tratamiento. La primera es una fase de radioterapia más quimioterapia al mismo tiempo, y la segunda fase es solo quimioterapia. La quimioterapia que usamos es temozolomida, que es una quimioterapia oral y que la ventaja es que es en general excelentemente bien tolerada. O sea, a los pacientes no se les cae el pelo, algunos pueden tener náuseas, pero en general es fácil de manejar, y solo un porcentaje bajo, cerca de un 10%, quizás menos, desarrolla citopenias, pero en general es un tratamiento que es excelentemente tolerado. Y este trabajo fue publicado ya hace 20 años, el trabajo que demostró el beneficio de este esquema con quimioterapia en los pacientes con glioblastoma. Em, Algo bien relevante al enfrentar estos casos es considerar un marcador que se llama MGMT. L- Esencialmente, esta es una enzima que repara el daño inducido por la temozolomía. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el gen de esta enzima está metilado, eso produce el silenciamiento del gen y por lo tanto deja de haber, esa enzima deja de estar disponible. Y por lo tanto, los pacientes que tienen metilación del promotor del gen MGMT, al no tener esta enzima que repara el daño de la temozolomía responde, es mucho más efectiva. En cambio, si es que este gen no es, el promotor del gen no está metilado, la enzima se activa y va reparando el daño que le estamos haciendo al tumor con la quimioterapia, y los pacientes en general no responden tanto. Y aquí vemos estos, hace mucho tiempo se sabe también, y vemos claramente cómo se separan los curvos. Entonces, en general, los pacientes con glioblastoma con MGMT no metilado tienen, como ven la curva en rojo, un tratamiento bastante peor, o sea, un pronóstico peor. En cambio, eh, los pacientes que sí tienen la metilación tienen una respuesta mucho mejor. Y esto creo que lo comenté también en la presentación anterior, que fue la primera vez que se empezó a hablar de sobrevida prolongada en glioblastoma, fue justamente en este grupo donde vemos que más o menos el 20% de los pacientes sobrevive a 5 años, que puede sonar poco, pero en el contexto de un glioblastoma, un tumor que sin tratamiento los pacientes tienen una sobrevida en general de 2 o 3 meses, hablar de que el 20% sobreviva a 5 años es muchísimo, y por supuesto que es muy, muy esperanzador para muchos. Hay algunas terapias que se han desarrollado. ¿M? Eh, Uno son estos dispositivo, no encontré, no sé cuál es la mejor traducción al español, los Tumor Treating Fields, que es un dispositivo que entrega eh, energía eléctrica de baja intensidad, que en teoría tendría un efecto antimitótico y podría ayudar a tratar los tumores. Hay un trabajo publicado hace algunos años que mostró cierto beneficio, pero la verdad es que ha sido bien cuestionado, porque en la práctica los pacientes, es difícil de usar, hay que afectarse la cabeza día por medio, hay que usar el dispositivo por más de 18 horas, suele producir harta irritación en la piel, a los pacientes no les gusta salir con esto a la calle. Entonces, finalmente los pacientes que participaron en el estudio eran pacientes muy jóvenes, que en general tienen mejor pronóstico que los adultos mayores. Entonces, no se sabe bien si es que el beneficio quizá era porque se seleccionó a una población especialmente de mejor pronóstico. Otro tratamiento que se ha intentado dar es, justo junto con la temozolomida, administrar lomustine, que es otra quimioterapia similar a la temozolomida,
Es un estudio muy pequeño, pero la toxicidad también fue muy mayor. En general, yo diría que no se usa mucho. Ahora sí hay dos pequeñas eh, áreas de esperanza en relación a las terapias target y la inmunoterapia. Y la primera es una mutación que es poco frecuente encontrar, se ve más o menos en un 1, un 2% del total de los glioblastomas, pero podría ser más frecuente en pacientes con glioblastoma menos de 40 años. Y este estudio observó que cuando se usa la combinación de estos dos inhibidores, dabrafenib y trametinib, en pacientes con glioblastoma que expresaban esta mutación BRAF B600E, los pacientes podían beneficiarse del tratamiento. En general, la sobrevida de un glioblastoma recurrente, ya me refiero a un glioblastoma que progresó después de ya haber recibido la primera línea de tratamiento, en torno a los pocos meses, quizás 6 meses, en el mejor de los casos quizás 8, pero en este grupo, en este estudio lo que se vio es que los pacientes con este tratamiento tiene un promedio de sobrevida hasta unos 14 meses, que es mucho más alto que el promedio histórico. De nuevo, esto podría ser algo relevante, especialmente en pacientes jóvenes. Y otra cosa que resulta bastante interesante son los inhibidores de checkpoint, que también les comenté que han revolucionado la oncología, sobre todo en tratamientos como el melanoma, algunos cánceres de pulmón y varios más. Ahora, hay muchísimos estudios de inhibidores de checkpoint en pacientes con glioblastoma y la verdad es que no han demostrado mayor beneficio, pero hay una excepción. Y es que hay algunos pacientes que tienen alteraciones en el grupo de genes que reparan el DNA, lo que se dice el mismatch repair deficiency. No sé si ustedes recuerdan el síndrome de Lynch, un síndrome genético que predispone a desarrollar múltiples tumores. Este síndrome es justamente cuando hay problemas en este sistema de mismatch, que lo que hace básicamente es cuando hay algún daño. Ustedes saben que es normal que se vayan acumulando mutaciones espontáneas en el material genético, y básicamente lo que hace este sistema de proteínas es que detecta el, el DNA dañado y lo repara. Entonces, cuando hay un déficit de este sistema, no se detectan estos daños del DNA y se van acumulando mutaciones hasta que aparecen mutaciones con potencial oncogénico y se termina por desarrollar el tumor. En el fondo, los pacientes que tienen deficiencia en este sistema de reparación del DNA son más susceptibles a desarrollar tumores. Y también pueden afectar, por supuesto, o sea, también se pueden producir gliomas. Y lo relevante es que, por un lado, los pacientes con este tipo de deficiencias no responden a la quimioterapia, a la única terapia que sabemos que funciona. Y lo relevante es que podrían responder a los inhibidores de checkpoint. Aquí, por ejemplo, hay un caso publicado de un paciente con, no sé si se ve muy bien, tiene esta, a la izquierda ustedes ven esta lesión parieto-occipital y también frontal, y después de que tenía justamente este mismatch, y después de iniciar tratamiento, tuvo una excelente respuesta imagenológica. Y esto, de nuevo, se pensaba que no era tan frecuente, pero en pacientes menores de 40 años podría verse hasta en un 10% de los pacientes con glioblastoma, e incluso en ciertos grupos seleccionados podría alcanzar hasta un 20%. Entonces, en resumen, cuando hablamos de glioblastoma, el tratamiento clásico va a ser la cirugía, la radioterapia. Vamos a darle quimioterapia especialmente si es que el gen del MGMT está metilado. Y en pacientes jóvenes menores de 40 años, probablemente es útil buscar esta mutación del BRAF, que podría tratarse con terapias target, y también buscar mismatch para ver si podrían beneficiarse de la inmunoterapia. Ojo que a pesar de tratarse muchas veces de síndrome hereditario, que se asocian a otros cánceres, cáncer de colon, cáncer de mama, muchas veces los pacientes se presentan solamente con el tumor cerebral. Entonces, la ausencia de tumores sistémicos no descarta que esto no sea un síndrome de predisposición genética. Ahora vamos a hablar de los gliomas IDH mutados, que hay bastante más avances. Em, vamos
cambiar nuevamente. Entonces, con respecto a los em, gliomas IDH mutados, la pregunta es si es que una resección puede ser curativa, si es que siempre tenemos que dar radioterapia y si es que cuál es el rol de los inhibidores de IDH. Aquí también parece haber un consenso, ¿verdad? No, en general no hay absoluto en medicina. Ya habíamos dicho que este tipo de gliomas son también gliomas difusos, infiltrativos, así que en general la resección no es curativa. Tarde o temprano los pacientes progresan. La radioterapia, en general, se está intentando evitar justamente por los efectos adversos. Hasta hace poco no teníamos muchas herramientas y solo quedaba la radioterapia y la quimio, pero hoy en día, afortunadamente, existen nuevas terapias que vamos a ver que pueden ser muy útiles en este escenario. Entonces, los gliomas IDH mutados son los segundos gliomas más frecuentes. Pero en particular en los menores de 40 años es el glioma más frecuente. Son, como dijimos, tumores incurables, lo graduamos entre grado 2 a 4 y el pronóstico es variable, pero en general se mide en décadas. Los oligodendrogliomas tienen mejor pronóstico y obviamente a menor grado tiende a haber también mejor pronóstico. Y siguiendo el esquema de antes, podríamos colocarlo aquí en el medio, ¿sí? No tan agresivos como de alto grado, pero no son curables. El tratamiento tradicional es cuando uno sospecha un glioma IDH mutado, uno trata de ofrecer una cirugía precoz. Hay estudios que comparan solo observación versus cirugía y en general los pacientes que hacen cirugía precoz les va mejor. Así que si ustedes sospechan un glioma IDH mutado por características imagenológicas, por la edad, en general uno trata de priorizar la cirugía o la biopsia para saber bien lo que está pasando. A veces no es posible, ¿eh? Y a veces es razonable observarlo. Tenemos, por ejemplo, pacientes como ven en esta imagen, una lesión no captante de contraste con cierto efecto de masa, que es bastante sugerente, por ejemplo, de un glioma difuso, pero por su ubicación temporal mesial en el lado hemisferio dominante izquierdo, probablemente una cirugía puede ser más peligrosa. A veces uno ve estos casos que se mantienen estables por varios años, entonces a veces la observación también es válida, pero mi punto es que si es que la cirugía es relativamente fácil, uno trata de hacer una intervención precoz. Después de analizar el tumor y las características moleculares, el grado, la histología, básicamente lo que se hacía era definir si el paciente tenía un alto o un bajo riesgo de progresar. Cuando los pacientes tienen un alto riesgo de progresar, en general quimioterapia y radioterapia, y si es que parecía un tumor de mejor pronóstico, muchas veces los pacientes se dejaban bajo observación y se reservaba la radioterapia y la quimioterapia solo en caso de progresión. Y el objetivo de esto era justamente retrasar lo más posible la radioterapia y la quimioterapia para prevenir las toxicidades. El problema es que estos tumores, cuando uno hace la cirugía, uno sabe que igual van a seguir creciendo. Eh, y aquí, por ejemplo, este es un caso, es con la historia natural del tumor. Va a crecer y va a crecer y va a crecer. Entonces, eh, es un poco incómodo cuando uno de estos pacientes lo deja solo en observación, eh, dan ganas de dejarle algún otro tratamiento. Y aquí es donde surge la mutación IDH, que fue descubierta hace menos de 20 años y que es una enzima del ciclo de Krebs. Jamás pensé que iba a tener que estudiar el ciclo de Krebs de nuevo, pero básicamente cuando la em, IDH está mutada, que normalmente se encarga de transformar el isocitrato en alfa-cetoglutarato, cuando la IDH está mutada, se acumula 2-hidroxiluterato, que es un metabolito que finalmente termina por producir ciertas desregulaciones y favorecer la formación del tumor. Y esta mutación es un evento muy precoz en la gliomagénesis. Y por eso es que es tan atractiva como potencial terapéutico, porque si uno la bloquea y revierte la acumulación de 2-hidroxiluterato, uno anticipa que debería
detener el proceso neoplásico. Entonces, ya hace algunos años se hicieron algunos trabajos, por ejemplo, y que veían que los pacientes que recibían inhibidores de IDH lograban reducir satisfactoriamente los niveles de 2-hidroxiluterato en el tumor. Y esto fue lo que llevó finalmente a un estudio randomizado, fase 3, que probaba este inhibidor de IDH, vorasidenib, en gliomas de bajo grado con la mutación. Se probó, ahora este estudio se hizo principalmente en gliomas de bajo grado porque se vio que estos inhibidores eran probablemente menos efectivos en los gliomas de alto grado cuando ya acumulan otras mutaciones y son mucho más agresivos. Entonces, este estudio randomizó a pacientes tanto astrocitomas como oligodendrogliomas grado 2 que no necesitaban inmediatamente radioterapia y quimioterapia. En el fondo, aunque fuese un tumor de bajo grado, si que después de la cirugía había mucho residuo tumoral, y el paciente estaba asintomático, con una epilepsia descontrolada, ese paciente probablemente igual requiere radioterapia. Entonces, habiendo excluido a esos casos sintomáticos, em, los pacientes que eran en el fondo candidatos a ser observados fueron randomizados a vorasidenib versus placebo y lo que se vio es que los pacientes que recibieron el vorasidenib lograron retrasar significativamente la necesidad de radioterapia o quimioterapia. Entonces, por ejemplo, en un seguimiento, ahora van en seguimiento cerca de 3 años y más o menos de los pacientes que reciben vorasidenib a 3 años, el 80% sigue sin requerir radioterapia o quimioterapia versus los pacientes que fueron randomizados a placebo. Entonces, es una alternativa que resulta muy atractiva para retrasar la radio y la quimio y así ahorrarnos los efectos adversos. También se ha visto que tienen un efecto significativo en reducir el tamaño del tumor. Y esto es algo bien interesante porque en general, la mayoría de las veces nosotros con las quimioterapias no vemos que los tumores se achiquen, vemos simplemente que se mantienen estables. En cambio, con este tratamiento sí vemos ese efecto. Aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda los pacientes que estaban recibiendo placebo, y básicamente el tumor sigue creciendo y sigue creciendo. En cambio, una vez lo que vemos en el gráfico de la derecha, en celeste, el tumor viene creciendo, pero una vez que empiezan a recibir vorasidenib, se empieza a disminuir la velocidad e incluso los tumores se empiezan a disminuir de tamaño. Y lo más importante es que este es un medicamento que ha sido extremadamente bien tolerado. Básicamente, el efecto adverso más común es cerca de un 10% desarrolla alteraciones en las pruebas hepáticas, que a los pacientes la mayoría de las veces no les genera ningún síntoma, y basta con hacer una pausa de algunas semanas o, o de bajar la dosis para que se revierta y listo. Son muy pocos los pacientes que tuvieron que suspender creo que menos de un 1% los pacientes que tuvieron que suspender el medicamento en el trabajo por otro efecto, por efectos adversos hepáticos. Acá se han listado también cefalea, diarrea, náusea. En la práctica, eh, yo no he visto muchos estos efectos adversos. O sea, es un medicamento muy bien tolerado. Los pacientes, básicamente en el estudio no se dan cuenta si estaban en placebo o si estaban tomando vorasidenib. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que yo les comentaba de cómo se reduce el tamaño. Este es un paciente que quizás esta fue una respuesta mayor que lo que uno ve habitualmente, pero este es un tratamiento que un paciente que en menos de un año bajo el tratamiento, fíjense cómo se reduce el tamaño del tumor. Entonces, este ha sido un gran cambio. Llevamos 20 años sin ningún tratamiento nuevo desde que se descubrió la temozolomía para el glioblastoma y ahora tenemos esta excelente herramienta terapéutica. Y claramente la historia natural es, o sea, esto sería con vorasidenib y esto sería un caso extremo también, pero lo que puede ocurrir con la radioterapia. ¿M? Entonces, de nuevo, resulta una herramienta extremadamente interesante que espero que llegue pronto a Chile. Y este sería entonces el algoritmo, si después de la biopsia, la cirugía, eh, resulta que tu paciente tiene un tumor grado 2, si es que se considera que es de alto riesgo porque tiene marcadores moleculares que, a pesar de que la histología informe grado 2, sabemos que se va a comportar de forma agresiva,
o el paciente tiene síntomas, en general uno prefiere el tratamiento estándar, radioterapia con quimio. Si es que el paciente se sacó absolutamente por completo, eh, no hay ninguna traza del tumor, uno podría quizás a estos pacientes observarlo y reservar el vorasidenib para los casos de progresión. Y para estos casos intermedios, uno usa en general el tratamiento. Si es que el glioma resulta ser grado 3 o grado 4, radioterapia y quimio. Es el tratamiento por ahora, pero puede ser que esto cambie en el futuro. Van a salir estudios con vorasidenib en esta población en particular. Y algo interesante es que no hay tanta. En el fondo, si el tumor es grado 2 uno debería darle vorasidenib. Si es grado 3 debería darle radioterapia y quimio. Pero hay harta variabilidad al momento de interpretar el grado histológico. Se ha cuestionado bastante. Entonces, probablemente uno tiene que fijarse más en marcadores moleculares, más que en el grado histológico. Un tumor grado 4 probablemente va a ser radioquimio. Pero si es grado 3 uno quizás podría si es que tiene los marcadores moleculares favorables, podría incluirlo y tratarlo igual con vorasidenib, a pesar de que en estricto rigor el estudio incluyó solo tumores grado 2. Y por último, y esto es bien breve, eh, algunas palabras sobre los gliomas pediátricos de bajo grado. Este grupo incluye tres grandes grupos de tumores de la clasificación actual. Tenemos gliomas circunscritos, como les escucharán, por ejemplo, el astrocitoma pilocítico, que es el tumor de los más frecuentes en pediatría. Tumores glioneuronales, que se manifiestan muchas veces con epilepsia, como el ganglioglioma, el DINET, y también un grupo de tumores recientemente descritos que se conocen como gliomas difusos de tipo pediátrico. La diferencia de los gliomas difusos de los adultos, como los gliomas IDH mutados y los glioblastomas, estos tumores también infiltran, pero son curables y tienen mucho mejor pronóstico. Entonces, todo este grupo de tumores que se conoce como gliomas pediátricos de bajo grado son en general grado 1 o 2 de la OMS, suelen ser muy indolentes y en general son curables. Pero de nuevo, dependiendo de la localización, puede ser problemático. Si está justo en el cerebelo produciendo hidrocefalia, por supuesto que puede ser más grave. Entonces, aquí nos encontramos en el lado izquierdo del espectro de la agresividad tumoral. Y lo interesante es que muchos de estos tumores expresan alteraciones moleculares que son potencialmente tratables. Y esto es un trabajo también reciente que se publicó, analiza distintas mutaciones en pacientes con gliomas menores de 40 años. Eh, la mitad o más tiene la mutación de la IDH, pero del resto, aproximadamente la mitad tiene, por ejemplo, mutaciones en la vía RAS-MAPK y otras vías también que son susceptibles de ser tratadas. Aquí no me voy a detener en esto, hay montones de fármacos que se han desarrollado para tratar distintas alteraciones de esta vía. Em, entonces, en general, el tratamiento, ¿cómo sería? Si es que lo primero se trata, se hace de la cirugía, no sé por qué quedó en inglés, pero si es que la cirugía es completa, en general puede ser curativa y muchas veces uno continúa con observación y con nada más. El problema es que algunos pacientes, dependiendo de la localización, una resección completa puede ser complicada. De nuevo, son pacientes jóvenes, no queremos que salgan de la cirugía con más déficit del que entraron. Y estos tumores parcialmente resecados a veces se comportan básicamente como una enfermedad crónica, con fases, a veces crecen, a veces se mantienen estables, pero de ahí surge la necesidad muchas veces de ofrecerle otros tratamientos, sobre todo si es que hay síntomas. El problema es que, de nuevo, los tratamientos tradicionales tienen ciertas toxicidades. Los niños toleran mejor la quimioterapia, pero los adultos jóvenes en general la toleran peor. ¿Y para qué hablar de los efectos a largo plazo de la radioterapia que ya mencionamos? Y ahí surge de nuevo estas alternativas como las terapias target, eh, atacando estos blancos moleculares que muchas veces están sobreexpresados en los tumores. Y esto es solo un ejemplo de un caso, un tumor, fíjense a la izquierda, la localización del tumor. Si no me equivoco, este era un sistema pilocítico eh, con gran cantidad de síntomas para el paciente, imposible hacer más resecciones. Y después de iniciar la terapia target apropiada, vemos cómo empieza a disminuir de tamaño. En general las respuestas son más lentas, pero si uno puede ver, ves
a veces este tipo de respuestas así de espectaculares. Hay muchas drogas eh, que se han desarrollado para los distintos tipos de trastornos. Entonces, por ejemplo, si hay mutaciones en BRAF, podemos usar dabrafenib contra imatinib. Si hay fusiones, probamos otros medicamentos. Y así, en fin, son estudios chicos, por supuesto, porque son dentro de todo son infrecuentes. Ustedes saben, los tumores del sistema nervioso central no son los más frecuentes, y aquí estamos hablando de un grupo bien especial, pacientes que están asintomáticos, que fueron a cirugía y que requirieron tratamiento porque había tejido residual y estaban con síntomas. Entonces, nunca vamos a tener estudios fase 3 con 300 pacientes eh, por rama. En general van a ser estudios pequeños, pero han demostrado que podrían ser una herramienta muy útil, sobre todo a la hora de tratar de evitar la radioterapia y la quimioterapia. Y ahora viene la prueba final, para tratar de ver eh, si lograron adquirir los conocimientos y reforzar ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, la primera, de nuevo, glioblastoma. La alternativa correcta. Se ve principalmente en jóvenes. La inmunoterapia no ha mostrado beneficio en ningún escenario. MGMT predice respuesta a quimioterapia. Por si acaso no, aún no se ve la pantalla de Menti. Ah, Se sigue viendo el pero PPT. están votando. Déjame cambiar acá. Eh, Ahí sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces, en general, los glioblastomas son más de adultos mayores. ¿Pueden verse en jóvenes? Sí. La inmunoterapia en los estudios en general no ha mostrado beneficio, pero hay evidencia que sugiere que em, estos tumores que tienen ciertas deficiencias en el sistema de reparación del mismatch podrían beneficiarse, y la respuesta correcta sería la tercera. Em, MGMT es muy relevante y predice la respuesta a quimioterapia, a temozolomía en particular. Siguiente pregunta. Los gliomas IDH mutados. Señale la alternativa correcta. Los oligodendrogliomas tienen mejor pronóstico, siempre se deben resecar por completo, o no hay evidencia en humanos que apoye el uso de inhibidores de IDH. Aquí bien, a ver si fui claro con los mensajes, ¿verdad? El oligodendroglioma, efectivamente, esa respuesta correcta, tienen mejor pronóstico, y de nuevo, en estos casos en particulares, la sobrevida se suele medir en décadas. No son curables por completo, pero pueden vivir muchísimos años. Y el problema es que a veces, dependiendo de la localización, una resección completa puede dejar secuelas, si está en un área elocuente, muy profunda. Por eso a veces lo único que se puede hacer es una resección parcial o una biopsia. Y la última pregunta es si es que los gliomas pediátricos de bajo grado, es decir, no IDH, ¿cuál sería la alternativa correcta? La radioterapia se reserva como última línea de tratamiento, siempre hay que operar a los pacientes, y la única terapia sistémica útil es la quimioterapia. Bien, perfecto. De nuevo, estaban poniendo mucha atención. Muy bien. La radioterapia antes se usaba muchísimo más, pero sobre todo, como dice el nombre, glioma de tipo pediátrico, son pacientes jóvenes, menores de 18 años, o también adultos jóvenes. Uno trata de evitar la radioterapia porque sabe que en el largo plazo, y estos pacientes van a vivir, pueden haber muchos efectos adversos de todo tipo, cognitivos, endocrinos, etcétera. Cirugía, a veces uno puede darse el lujo de observar a estos pacientes, de nuevo son lesiones pequeñas. A veces tenemos la suerte de que contamos con varias resonancias para atrás y conocemos cuál es la trayectoria del tumor. Entonces, si el tumor lleva 3, 4 años sin crecer absolutamente nada, no está produciendo ningún síntoma, uno podría observarlo, y por eso es que no siempre hay que hacer cirugía. Em, las quimioterapias pueden servir, pero las terapias target parecen ser más efectivas y en general son mejor toleradas, y por eso hoy en día se prefieren. Esas son las preguntas del Menti. Así que voy a volver a la presentación.
Y las conclusiones, el pronóstico de estos de los gliomas es variable, algunos son curables, otros no, pero aún así pueden tener largas sobrevidas. Han habido grandes avances en la anatomía patológica que han logrado mejorar la precisión diagnóstica e identificar ciertas alteraciones moleculares que han permitido el desarrollo de terapias muy novedosas. Hoy en día, lo más relevante es siempre balancear la eficacia, pero también considerar los efectos adversos, sobre todo a largo plazo. Y dependiendo de la etapa de la vida, la verdad es que los pacientes pueden tener distintas preferencias. Sobre todo, imagínense de nuevo un paciente joven, 25 años, que está empezando su etapa laboral, quizás se va a casar pronto o quiere tener hijos, no sé. En el fondo, las consecuencias de fertilidad, las consecuencias eh, cognitivas son muy, muy relevantes para este grupo de pacientes. Y quizás ellos van a preferir priorizar eh, evitar efectos adversos por sobre incluso la sobrevida. Em, Han habido grandes avances, esto sería el resumen final, el vorasidenib para los gliomas IDH mutados, los inhibidores que actúan en la vía MAPK-RAS en los gliomas pediátricos de bajo grado, y si bien en glioblastoma la terapia sigue siendo limitada, los menores de 40 años recuerden que hay algunas cositas que podrían servir, especialmente si es que ustedes buscan e identifican las mutaciones en BRAF o deficiencia en el mismatch. Y obviamente esto requiere requiere un manejo multidisciplinario, no solo el equipo de neurooncología, radioterapia, también los otros miembros que participan en el cuidado de estos pacientes, ya sea de trabajo social, el cuidados paliativos, neuropsicología, psicología, etcétera. Y esa sería la última diapositiva. Creo que nos quedan unos pocos minutos si es que alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Nos ha mandado un par de preguntas ya. Se las leo. Bueno, aquí mandan las gracias primero y nos ponen en el caso de que, dado que no se poseen muchos tratamientos prometedores o novedosos, recientemente se han estudiado terapias como modulación de sistemas antioxidantes como la tiorredoxina en glioblastomas. ¿Cuál es su visión respecto a estas terapias en conjunto y hacia dónde apunta el manejo de este tipo de patologías, dada su dificultad terapéutica? La verdad es que no he leído mucho de antioxidantes. Y uno de los problemas que hay con los antioxidantes es que justamente la radioterapia, sobre todo los tumores de alto grado, es uno de los eh, pilares del tratamiento, sobre todo para estabilizar síntomas, que es una cosa que también nos interesa mucho. Y uno de los mecanismos por el que la radioterapia produce daño es por la generación de radicales libres. Y de hecho, en general, no se recomienda usar antioxidantes en los primeros meses por radioterapia, durante la radioterapia y los primeros meses. Entonces, veo que eso podría ser también una dificultad y quizás por eso no hay tantos estudios al respecto en glioblastoma. Gracias. También nos preguntan si los gliomas pediátricos son indolentes. ¿Cómo suelen ser los diagnósticos o suelen progresar hasta que son adultos y desarrollan síntomas? Muchas veces uno lo encuentra, entre comillas, como hallazgo. Hoy en día, como las neuroimágenes están mucho más disponibles. A veces los pacientes hacen consultas por migraña y le encontramos estas lesiones, a veces por un trauma, están jugando fútbol, no sé, le hacen el escáner y después una resonancia y encuentran. Así que sí, muchos de estos tumores indolentes son pesquisados simplemente en imágenes rutinarias de forma incidental. Y por supuesto, algunos eh, podrían producir más síntomas, incluso siendo pequeños, sobre todo, por ejemplo, a nivel infratentorial, de nuevo, si es que produce una obstrucción ventricular, el paciente puede presentarse con hidrocefalia, como el ejemplo clásico de astrocitoma pirocítico. Así que sí, efectivamente muchos se diagnostican en forma incidental y es uno de los motivos también porque a veces se favorece simplemente tratar de observarlo y no hacer intervenciones si que el paciente no está teniendo ningún síntoma. Gracias, doctor. Creo que esas fueron todas las preguntas, no me han dado nada. Parece que quedó todo claro. Entonces, muchas gracias por la segunda clase que hace ya en la jornada y por aceptarnos las invitaciones. Se pasó. Muchas gracias por la Eh, invitación, encantado.
A usted. De paso, les recuerdo que la clase que sigue se reagendó para el martes. La que era ahora a las 8 se reagendó para martes a las 8. Así que nos estamos viendo. Chao a todos, un gusto.